Hace poco tiempo compré un juego de mesa, de estos juegos raros que sabéis que me gustan, que estaba en inglés. No se ha traducido al español, así que cada vez que tengo un poco de tiempo libre, que no es mucho, pues voy traduciendo las reglas poco a poco. Y también los que me conocéis sabéis que mi nivel, si el español no me llega, fijaros, el de inglés, al nivel de traductor ni se acerca, pero vamos, ni por los pelos. Así que de vez en cuando cojo el móvil, ya la nueva tecnología, ya no es el libro del diccionario, más cómodo, y busco alguna palabrita en la que me quedo atascado en la traducción. Pero hace algunos días mi hijo Juan me vio haciendo la traducción en el móvil, buscando una palabra que no encontraba, y me dice: papá, ¿tú no sabes que el móvil tiene una opción que si le hace la foto a la página entera, te traduce la página inmediatamente por completo? Y mi respuesta fue: pues no lo sabía. Y algunos de los jóvenes me estáis mirando con cara de alma de cántaro. Pues sí existe, pero bueno, yo no lo sabía. Así que en ese momento recibí de mi propio teléfono móvil, de mi propia posesión, un beneficio inesperado de algo que era mío, pero que hasta ese momento yo no sabía que lo tenía. Los creyentes sabemos que en el momento en que Dios nos salva, somos justificados, somos declarados justos delante de Dios. Eso es una verdad maravillosa, una verdad gloriosa. Pero la justificación conlleva una serie de beneficios, conlleva una serie de resultados, que puede ser que, como a mí me pasaba con mi posesión, con mi teléfono, están ahí, pero no sepamos de su existencia y por lo tanto no seamos beneficiados con lo que ya tenemos, con las bendiciones, con los resultados de la justificación. Romanos capítulo 5. Comenzamos hoy nuevo capítulo, seguimos con la serie expositiva y consecutiva de la carta del apóstol Pablo a los romanos. La última ocasión terminamos el capítulo 4 y hoy comenzamos con el 5 y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Leo la versión de las Américas y dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, Romanos 5, versículo 1: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Juan Pablo nos leía en el Salmo 16 a su momento los beneficios que David decía que tenía de estar en Cristo y de permanecer firme en el Señor. Y en este texto también se nos va a hablar de una serie de beneficios. En este caso veremos 5 beneficios, 5 resultados, 5 frutos de la justificación en el creyente. 5 beneficios de la justificación en el creyente. En primer lugar, en el versículo 1 veremos que la justificación por medio de la fe nos da paz con Dios. En el versículo 2, la justificación por medio de la fe, en la primera parte del versículo 2, nos da acceso a Dios. Estos 2 puntos son los que veremos en esta mañana. La justificación por medio de la fe, en tercer lugar, nos da esperanza de la gloria de Dios, desde la segunda parte del versículo 2 a la primera parte del versículo 5.
En cuarto lugar, la justificación por medio de la fe nos da el amor de Dios. Segunda parte del versículo 5 hasta el versículo 8. Y el quinto beneficio de la justificación en el creyente es que la justificación por medio de la fe nos da reconciliación con Dios. Paz con Dios, acceso a Dios, esperanza de la gloria de Dios, amor de Dios y reconciliación con Dios. Son 5 de los beneficios que tiene la justificación en el creyente. Como digo, solo veremos en esta mañana los 2 primeros y si Dios lo permite, terminaremos de ver los otros 3 en siguientes predicaciones. El versículo 1 comienza diciendo por tanto, lo cual, como sabéis, está conectando lo que va a decir con lo que acaba de decir inmediatamente antes. ¿Qué es lo que ha dicho antes? Pues antes ha estado hablando, exponiendo la justificación del creyente. Nos ha explicado qué es la justificación del creyente en el capítulo 3 y en el capítulo 4 nos ha ilustrado la justificación del creyente con el ejemplo de Abraham. Y ahora sigue diciendo, por tanto, en base a lo que hemos visto de la justificación, dice, habiendo sido justificado. Y en el texto original habiendo sido justificado, el verbo está en voz pasiva, lo que también, como hemos dicho en otras ocasiones, como sabéis, cuando aparece un verbo en voz pasiva, no somos nosotros los que realizamos la acción, sino que somos los que recibimos la acción del verbo, los receptores de esta acción. Por lo tanto, nosotros no nos justificamos a nosotros mismos, sino que es Dios el que nos justifica a nosotros y nosotros recibimos el beneficio de la justificación, de ser declarados justos delante de Dios. Ya nos lo ha dicho Pablo en el capítulo 3, versículos 24 al 26, Romanos 3, 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo, y Él, Dios, sea el que justifica a quien tiene la fe en Jesús. La justificación es un acto de gracia, es un regalo desmerecido de Dios para con nosotros. Es decir, nos regala no solo lo que no merecemos, sino justo lo contrario a lo que merecemos. Merecemos la condenación en el infierno y Él nos regala la vida eterna en el cielo, por gracia, por la fe. Y esta palabrita por es muy importante, porque está diciendo que es por medio de la fe, no por causa de la fe, no en base a nuestra fe. No somos justificados porque nuestra fe es muy grande, no somos justificados porque nuestra fe nos hace que tengamos algún mérito, que Dios se fije en nosotros y diga, mira, este sí merece ser justificado, sino que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en la vida, obra perfecta de Jesucristo, en la obediencia de Jesucristo, en la muerte de Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo. Y gracias a esto somos vistos por Dios a través de la lente de Cristo, como si nosotros hubiésemos vivido la vida perfecta de Dios. Somos declarados justos, no hechos justos. Por tanto, todo aquel que está en Cristo, todo aquel que ha acudido por fe arrepentido a los pies de Cristo, pidiéndole perdón por sus pecados, confesándole como Señor, como Salvador de su vida, Dios le declara justo. Dios le justifica por gracia, por medio de la fe. Y llegamos al primer beneficio de la justificación del creyente. La justificación por medio de la fe nos trae paz con Dios. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Samuel ya nos habló no hace muchas semanas de la paz de Dios, de la paz con Dios, así que si estuvisteis atentos, si lo tenéis fresco, será más fácil de entenderlo o de seguir el hilo de la predicación. En este versículo Pablo se está centrando en el aspecto objetivo de la paz con Dios. Y digo aspecto objetivo porque no es una paz que dependa de mis sentimientos, no es una paz que dependa de mis circunstancias, y si mis sentimientos varían, no estoy en paz. Si mis circunstancias son difíciles, no estoy en paz.
sino que es una paz segura. Es una paz independiente de cualquier otro factor externo o interno en nosotros. Tenemos paz con Dios. ¿Y cuál es la implicación inmediata de saber que los creyentes, una vez que han sido justificados, una vez que han sido salvados, tienen paz con Dios? Pues la implicación inmediata de esta verdad es que antes de ser justificados, todos nosotros, al igual que el resto de la humanidad, no teníamos paz con Dios. Y eso significa que éramos enemigos de Dios. Mirad, no hay forma más errónea, inútil, engañosa, sea con buena intención. Hombre, si es con mala intención, pues ya está mal hecho. Pero con buena intención no hay manera más inútil, más errónea y más engañosa de comenzar a evangelizar a las personas diciéndoles: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Como escuché decir, y cito casi textualmente porque no son las palabras exactas, pero a un predicador en una ocasión dijo: antes de llevar al no creyente al monte Calvario a conocer la gracia, hay que llevarlo al monte Sinaí a conocer la ley, para que vea su desgracia, para que vea que es pecador, enemigo de Dios. Y entonces, en ese momento, es cuando hay que conducirle al Calvario, donde está la cruz, donde está Cristo, y decirle que si cree en Él, si se arrepiente de sus pecados, esa cruz y esa sangre le volverán a unir con Dios. El Evangelio son buenas noticias, pero son las buenas noticias de las malísimas noticias en las que se encuentra el ser humano. Todos y cada uno de nosotros, desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestras madres, somos enemigos de Dios. Somos pecadores. Estamos separados de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria de Dios. Somos enemigos por naturaleza de Dios. Y nuestro destino es estar separados de Dios por la eternidad en el infierno. Dice Isaías capítulo 59, los dos primeros versículos, versículos 1 y 2. Isaías 59, 1 dice: He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Lo que dice en el versículo 1 Isaías es: mirad, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue estando dispuesto a salvar, dice el versículo 1. La mano del Señor no se ha acortado en ningún momento para salvar. Dios sigue dispuesto con su oído a oír, pero nuestras iniquidades, nuestro pecado, dice Isaías, ha hecho separación entre Dios y nosotros. Dios es el mismo. Nuestro pecado es el que ha roto la relación perfecta que tenían Adán y Eva en el Edén antes de la caída. Y ahora no solo estamos separados de Dios, sino que somos enemigos de Dios. Estamos en guerra con Dios. Y uno creyente puede escuchar esto y decir: te estás colando. Yo no soy creyente, pero eso de yo estar en guerra con Dios, eso son palabras que ni me gustan ni creo que tengas razón. Yo no estoy en guerra con Dios. Yo no blasfemo a Dios. Yo no persigo a la iglesia como hacían en la antigüedad y como por desgracia hacen ahora en muchísimos países. Yo soy un buen vecino. Yo soy un buen amigo. Yo soy un buen esposo, esposa, un buen hijo, un buen compañero de trabajo. Pero es que nada de esto te libra de ser enemigo de Dios, porque si no estás en Cristo, estás en contra de Cristo. No hay bando neutral. Dice Romanos 8:7: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Así que nuestra carne, nuestra naturaleza pecadora, nos hace ser enemigos de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y si esto es terrible, lo peor no es que tú eres enemigo de Dios si no tienes a Dios en tu corazón. Lo peor es que Dios es tu enemigo.
Dice el Salmo 7, versículo 11, que Dios es un juez justo y Dios se indigna, está airado todos los días contra el impío. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo está airado contra el pecador. Pero, en esta situación, sin que haya nada amable, nada digno de ser amado en nosotros, Dios hace algo que la mente humana jamás podría concebir por sí misma. Dios provee de solución para tu terrible situación. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de el Señor Jesucristo. Dice también Pablo en Colosenses 1:20, y por medio de Él, del Señor Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, dice Pablo, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Colosenses 1:20 está hablando de la reconciliación, pero la pregunta es ¿por qué teníamos que ser reconciliados con Dios por medio de Cristo? Bueno, pues vamos un versículo antes, Colosenses 1, o sea, un versículo después, Colosenses 1:21. Porque antes de ser creyentes, estábamos alejados y éramos de ánimo hostil. Dice la Reina Valera, éramos extraños y enemigos, ocupados en mala obra. Nosotros éramos enemigos de Dios y Jesús nos vuelve a reconciliar con el Padre gracias a la justificación por medio de la fe. Volvemos a leer Romanos 5, versículos 9 al 11. Dice Romanos 5, 9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Versículo 10, porque si cuando éramos, ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo recibió sobre sí mismo la ira de Dios que nosotros merecíamos sufrir por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que pudiésemos ser reconciliados con Dios y estar en paz con Dios. Efesios 2, 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. En la cruz, Cristo da muerte a la enemistad que teníamos con Dios. La muerte de Cristo no fue una derrota, sino que la victoria sobre la muerte dio muerte a nuestra enemistad con Dios y ahora tenemos paz para con Dios. Y el verbo tenemos, en el original está en presente de indicativo, lo cual indica que es algo que poseemos ya, que poseemos en la actualidad. Sabemos que tenemos muchas bendiciones, que estamos seguros de que son verdad porque Dios no miente, que las recibiremos en el futuro. Seremos glorificados, seremos resucitados y eso trae gozo ahora a nuestras vidas. Pero es que ya tenemos paz con Dios, no es una realidad futura, es algo presente y que es una paz que durará por toda la eternidad. Estamos viendo 5 beneficios de la justificación en el creyente. En primer lugar, la justificación por medio de la fe nos da paz con Dios. En segundo lugar, la justificación por medio de la fe nos da acceso a Dios. Dice la primera parte del versículo 2, por medio de quien también, hablando de Cristo, hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Todos los años, como sabéis, se celebra la ceremonia de los Óscar. En dicha ceremonia se reúnen distintos trabajadores relacionados con el mundo del cine o famosos relacionados con el mundo del cine. Todos los ojos están atentos cada vez que se va a abrir el sobre y va a decir el ganador de la categoría a la que se está nominado, como actor, como película, como vestuario, como música. Pero antes de la ceremonia,
hay otro acontecimiento que es casi igual de importante y en muchos aspectos más importante. Hay gente que le da igual quién gana la película, quién pierde, que es la alfombra roja. Participantes, nominados, invitados, pasan por la alfombra roja para tener acceso a la ceremonia. Y no todo el mundo puede acceder a esa alfombra. Solo da paso a aquellos que han sido invitados. Y como digo, ellos pueden luego acceder posteriormente al edificio de la ceremonia. Cuando se produjo la caída en el Edén, cuando entró el pecado en el mundo por Adán, la comunión del hombre con Dios se rompió. El acceso privilegiado que tenían Adán y Eva a la presencia de Cristo, de Dios, queda bloqueado. No solo son expulsados del paraíso, del Edén, sino que son expulsados de la presencia de Dios. Y desde ese mismo instante hasta ahora, y hasta que el Señor venga, el hombre no tiene capacidad de acceder por sí mismo a la presencia de Dios por su propio esfuerzo. Como Pablo nos dice unos versículos antes en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan, están destituidos, se quedan cortos de la gloria de Dios. No alcanzan la salvación, no alcanzan el acceso a la presencia de Dios. Pero volvemos a la obra de la cruz de Cristo, a su sacrificio expiatorio. Y no solo esa obra nos reconcilia con Dios, no solo nos da paz con Dios, no solo restaura nuestra amistad con Dios, sino que además la sangre de Cristo tiñe de rojo nuestra alfombra a la presencia de Dios. Nos da entrada, como dice el texto, por la fe a esta gracia. Nos da acceso a la presencia del Padre. Y esto es grandioso. Esto no podemos dejar de asombrarnos con esta verdad. No podemos acostumbrar nuestros oídos a las verdades gloriosas de la palabra de Dios. Y muchas veces los afanes de este mundo, el poner la mira en las cosas de la tierra y no en las celestiales, nos hace perder de vista que el cristiano, la cristiana, es la persona más privilegiada del mundo. No solo porque Dios nos ha salvado de la condenación, ahí podríamos decir punto final, somos los más privilegiados, sino porque es que además tenemos el acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. Poder acudir en cualquier momento del día a la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¿Eres cristiano? Si eres realmente cristiano, gózate grandemente, porque al haber sido justificado por gracia, por medio de la fe en Cristo, eso te asegura acceso a la presencia de Dios. Dice, ¿por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo hemos obtenido entrada. El tiempo del verbo en el original indica que son resultados presentes de una acción pasada. Por medio de la obra pasada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hemos sido declarados justos delante del Padre y hemos recuperado en la actualidad la entrada, el acceso a nuestra relación con el Dios de toda gracia. Esta palabra entrada solo se utiliza en 2 ocasiones más en el Nuevo Testamento, y en las 3 ocasiones, en esta y en las otras 2, siempre hace referencia a los creyentes que tienen acceso a Dios por medio del Señor Jesucristo. La segunda vez que aparece en Efesios 2:18, donde dice, porque por medio de Cristo los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre por un mismo Espíritu. Y en la otra ocasión, la tercera ocasión, en Efesios 3:12, dice, en quien, hablando de Cristo, tenemos libertad y acceso y entrada a Dios con confianza por medio de la fe en Él. No nos acostumbremos al privilegio que tenemos de poder acudir al Padre siempre que lo necesitemos. Para el pueblo de Israel lo que yo estoy diciendo era algo impensable. El tratar de imaginar el tener acceso a la presencia de Dios, eso era una locura. Acompañadme a Éxodo 19. Éxodo capítulo 19. Antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra
El ser humano no tenía acceso a la presencia de Dios, siempre necesitaba un mediador que intermediase entre Dios y ellos. Y dice el versículo 16 de Éxodo 19, leemos del 16 al 20, vemos la presencia majestuosa de Dios en el Sinaí. Y dice Éxodo 19, 16, que aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, para ir a la presencia de Dios. Y ellos se quedaron, ¿dónde? Al pie de la montaña. Y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Versículo 19, el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, Dios le respondía con el trueno. Y versículo 20, el Señor desciende al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Dios se manifiesta en el monte, pero el pueblo de Israel no tiene acceso a esa presencia majestuosa, sino que Dios llama a Moisés. Y le dice, versículo 21, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. El pecado del pueblo hacía imposible que pudiera acceder a la presencia santa de Dios. El pueblo necesitaba un mediador entre ellos y Dios. ¿Por qué? Porque si intentaban acceder a la presencia de Dios, morían instantáneamente. ¿Qué pasaba en el tabernáculo? ¿Cuántos israelitas conformaban el pueblo de Israel? Millones. Pero solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año, podía entrar al lugar santísimo en el día de la expiación. Lo podéis leer luego en casa en Levítico 16. Ahora, si no eras el sumo sacerdote, o si eras el sumo sacerdote y entrabas en otro momento del año, tú entras, a ver qué te pasa. Inmediatamente morías, fulminado. No tenías acceso a la presencia de Dios. Y en el templo, 3/4 de lo mismo. Sí, los gentiles estaban más apartados todavía espacialmente de lo que es el lugar santo de Dios, pero los judíos también estaban apartados de la presencia de Dios. Pero el Hijo de Dios se hace hombre. Vive una vida de obediencia perfecta al Padre. Se convierte en el único sacrificio aceptable para las demandas del Dios santo, de la ira santa de Dios sobre el pecador. El Señor Jesucristo es obediente hasta la muerte de cruz. Y cuando entrega su vida, ¿qué es lo que ocurre? Mateo 27, 50 y 51. Entonces Jesús, estando en la cruz, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu, entregó su Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, lo cual confirmaba que el acceso al lugar santísimo, la entrada a la presencia de Dios, estaba a partir de ese momento disponible para todo hijo de Dios. El velo del templo se rasga en dos de arriba abajo y dice el autor de Hebreos que con esa obra Cristo inauguró para nosotros, para los creyentes, un camino como nuevo y vivo para acceder a la presencia de Dios. Hebreos 10, versículo 20. Y un versículo antes, por esto que tenemos, Hebreos 10, 19, confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre, por la alfombra roja de Jesús. Y no solo podemos entrar al lugar santísimo, sino que además podemos hacerlo sin miedo. Podemos hacerlo con confianza. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha declarado justos y nos ha dado acceso al Padre. Ya no necesitamos a Moisés con nosotros. Ahora Jesucristo es nuestro mediador, es nuestro sumo sacerdote. Dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, Hebreos 4, versículo 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todos como nosotros, pero sin pecado. Por tanto,
acerquémonos ¿cómo? Con confianza, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, para el oportuno socorro. El miedo de la presencia de Dios en el monte Sinaí se transforma en el creyente ahora por la obra de Cristo en confianza para acceder a la presencia de Dios. ¿Cuál era el mayor anhelo del salmista en el Salmo 27, versículo 4? Una he pedido a mi Dios, y esa buscaré. ¿Qué cosa? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Salmo 27, versículo 4. Solo una cosa, tener acceso a la presencia de Dios. ¿Y qué le dice Dios a aquel que ha justificado por gracia por medio de la fe en Cristo? Que ahora, Efesios 2:13, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos que estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Dios le dice al creyente, ahora puedes, como pedía el salmista, contemplar mi hermosura, meditar en mi palabra, habitar en mi presencia todos los días de tu vida. Volviendo a Romanos 5, versículo 2. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes. En el griego, en el original, es un tiempo perfecto. Y literalmente significa permanencia. Algo que se mantiene en su sitio de manera inconmovible. Algo que se mantiene unido y que no se puede separar de ninguna manera, significa literalmente. Al haber sido justificados por gracia, por medio de la fe en Cristo, tenemos acceso a Dios y no hay nada que pueda alterar esta realidad de gracia que encontramos. La obra de Cristo es inconmovible, es permanente, no se puede alterar y hace que nuestra posición en Cristo igualmente sea inconmovible. Y esto es un gozo, porque nos demuestra, como a lo largo de toda la palabra, que la salvación no se pierde. Nada puede hacernos caer de la posición de gracia. Estamos seguros, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dice Judas en el versículo 24 en su carta que Cristo es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha en la presencia de Dios, delante de su gloria, con gran alegría. Esto no significa que el creyente sea perfecto, esto no significa que el creyente, una vez justificado, no va a pecar, pero no hay pecado que nos pueda separar de Cristo una vez que nos ha salvado, porque todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya han sido lavados por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Nuevamente, Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto nos hace estar reconciliados con Dios porque en la justificación por gracia, por medio de la fe, encontramos siempre el perdón de Dios. Ahora bien, esto no es ninguna licencia para, como yo ya he sido salvo, como yo ya mi salvación es inconmovible, voy a vivir como me dé la real gana. Sino que al revés, es un aliciente en el creyente, es un ánimo constante para vivir vidas conforme al propósito con el que hemos sido llamados, vidas piadosas que glorifiquen a Dios. Porque habiendo sido libertados del pecado, dice Romanos 6:18, ya hemos sido libres del pecado, ahora tenemos libertad para hacer lo que queramos, dice el versículo. No. Habiendo sido libertados del pecado, nos hemos hecho siervos de su justicia. Si alguien cae de esta gracia, podemos afirmar contundentemente que no es que haya perdido la salvación, es que nunca tuvo la salvación. Es de estas personas de las que el apóstol Juan nos habla, de estos apóstatas en su carta, en su primera carta, en la iglesia primitiva, primera de Juan 2:19, salieron de nosotros,
pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. El verdadero creyente permanece firme en la gracia, peca ocasionalmente. ¿Qué pasa cuando peca? Se arrepiente inmediatamente y acude a los pies de Cristo a pedir perdón. Pero el verdadero cristiano no se caracteriza por la práctica continua, habitual del pecado. Y no lo digo yo, lo dice 1 de Juan 3, 9 y 10. Porque ninguno que es nacido de Dios practica, no dice comete de vez en cuando, dice practica, es una práctica habitual, el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. 1 de Juan 3, 9 y 10. Hemos visto 2 de los 5 beneficios de la justificación en el creyente. La justificación por medio de la fe nos da paz con Dios. La justificación por medio de la fe nos da acceso a Dios. Ahora bien, si no eres un hijo de Dios, eres enemigo de Dios. No solo eso, sino que Dios es tu enemigo. No solo eso, es que no tienes acceso a la presencia de Dios. No solo eso, sino que la ira de Dios está sobre ti. Y no solo eso, sino que te espera la condenación en el infierno por toda la eternidad, separado de la presencia de Dios. Así que Dios te dice en esta mañana, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus pecados y cree en la obra de Cristo Jesús. Ven a Cristo ahora y ruégale que te salve de tu condenación. Acéptale, confiésale como Señor, como Salvador de tu vida. Y entonces serás la persona más privilegiada del mundo. ¿Por qué? Porque disfrutarás de paz con Dios. Porque tendrás acceso a la presencia de Dios y muchos otros beneficios que, si Dios quiere, veremos en la próxima ocasión. Y si eres creyente, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 5:12, regocijaos y alegraos. Literalmente está diciendo saltad de gozo. ¿Por qué? Porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Si eres hijo de Dios, yo te pregunto, y el primero que me pregunto es a mí, independientemente de la situación por la que puedas estar pasando ahora mismo, independientemente de las dificultades, de la enfermedad, de la soledad, de las tribulaciones, de las burlas de este mundo, de las presiones por ser creyente, ¿te has parado a pensar que tu recompensa en los cielos es grande? ¿Te has parado a pensar en las bendiciones que tienes por haber sido declarado justo delante de Dios? Piénsalo. Y cuando te des cuenta, salta de alegría del banco. Regocíjate y alégrate porque tu recompensa en los cielos es grande. Y eso tiene también como consecuencia, como dice Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Regocíjate y alégrate, y que ese gozo te lleve a vivir una vida que viva para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te alabamos en esta mañana. Nos gozamos, Señor, nos gloriamos en ti, nos gloriamos en la obra de tu Hijo, no nos gloriamos en nada que pueda salir de nosotros, Señor. Y lo único que sale de nuestra boca es palabras de gratitud. Palabras de gratitud por haber, desde antes de la fundación del mundo y sin ninguna similitud a cualquier pensamiento humano que podríamos tener de cómo lograr la salvación, tú decidiste salvarnos por amor a nosotros sin que hubiera nada digno de amor en nosotros, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo, Jesucristo, a la tierra para salvarnos.
Gracias porque tu Hijo fue obediente hasta la muerte para poder salvarnos. Gracias porque tu Espíritu Santo resucitó con poder a tu Hijo. Y ahora ese poder y ese Espíritu reside en los que nos ha salvado, Señor. Ayúdanos a no apagar el Espíritu, a no entristecer el Espíritu con vidas que pequen contra ti, Señor. Ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos y a dejar que sea tu Santo Espíritu el que gobierne nuestras vidas. A que tu palabra more en abundancia en nosotros y dirija nuestras vidas según tu voluntad, Señor. Utilízanos para proclamar tu Evangelio a todo aquel que aún no te conoce, Señor. A todos los que estén escuchando ahora mismo y que sigan muertos en sus delitos y pecados, que tu palabra con poder le dé vida a sus corazones, Señor, le dé la fe para creer y puedan acudir a tus pies pidiendo salvación, Señor. Y gracias porque a muchos de nosotros un día tú nos salvaste, Padre. Ayúdanos como iglesia también a proclamar esta verdad a los cuatro vientos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, firmes en esta gracia en la que tú nos has colocado, a ser columna y sostén de tu verdad, Señor, a no dejarnos apabullar por las presiones de este mundo, Señor, y también danos sabiduría para poder predicar tu palabra con amor y con fidelidad, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para tu gloria. Esto oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.